Hermano, vivir es Cristo. Vamos a hacer esta segunda alabanza. ¿Cómo recibiré de ti el bien y el mal rechazaré? Si sé que tú eres Señor, soberano y justo, como te di la parte en bendición y olvidarte en el dolor. Si sé que tienes el control de toda tu creación, ¿cómo he de creer en ti al tener y olvidarte en la escasez? Si sé que tú eres siempre fiel y que nunca cambias, ¿cómo he de seguir en libertad y huir en la opresión? Si sé que guardas para mí una eterna posesión. Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo, se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. ¿Cómo no he de confiar en tu bondad y tu gran amor por mí, si enviaste a Jesús en mi lugar a morir en una cruz? Vamos, díselo, hermano. Tu gracia es suficiente. Tu gracia es suficiente. Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. Se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Fija mis ojos solo en ti, en lo eterno, en el cielo. La aflicción de este mundo jamás se compara con la gloria que ha de venir. Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. Se haga tu perfecta voluntad en mí.
Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Amén. Filipenses 1:21 dice, porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Amén. Aleluya. Es lo que tenemos que tener en cuenta. Nuestra vida está hundida, está perdida, pero en Cristo Jesús. Entonces ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Las cosas viejas pasaron. Y he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y esa nueva vida que nosotros tenemos es la vida que el Señor nos ha dado. Gracias, hermana Elizabeth, por acompañarnos en este momento de oración y adoración al Señor. Gracias, Bian, también. Y quisiera darles unos anuncios especiales que yo entiendo que serán de mucha bendición para nuestra iglesia. Ayer, día 1, nosotros empezamos este plan que está aquí, el plan que se llama Clama. Clama es el plan de oración que el Señor nos ha dado para que oremos los unos por los otros, oremos por la familia, por la iglesia, por lo que está atravesando la sociedad. Y esto tiene unos horarios, va a ser todo el mes de agosto y tienes unos horarios especiales. Por ejemplo, los sábados serán en la mañana de 6:30 a 7:30. Es vía Zoom, pero este sábado, por ejemplo, algunos hermanos fueron porque entendieron la necesidad de ir, y esto lo vamos a hablar más adelante. Mira aquí la foto de algunos hermanos que fueron a orar en el lugar donde nosotros nos congregamos. Y ahí levantaron un clamor al Señor por lo devastado que quedó todo del huracán y también por la ola de robos que hay en estos lugares, cómo ha aumentado la delincuencia y quién sabe cuántas otras oraciones nosotros tenemos pendientes. Y en ese tiempo, en ese momento, el Señor oirá y recogerá y olerá nuestras oraciones como un incienso agradable delante de su presencia. Así es que me gustaría que todos los que me escuchan ahora y que sé que esto es una congregación que le gusta orar, que lo hagamos ahora unidos en el mismo horario. De lunes a viernes será a las 9 de la noche, de 9 a 10. Hay un grupo de hermanos, líderes que están escogidos para dirigir, pero no lo dejemos solo, ellos lo van a estar contactando. También vamos a estar mandando el link diario para que usted escoja esa hora de oración. Vamos a hablar de algunos temas. Es a las 9. La hora de la oración es a las 9 de la noche. Y lo vamos a hacer todos juntos por Zoom. Y los sábados de 6:30 a 7:30. Yo quiero dar un aviso, un anuncio, que a partir de lo que pasó en nuestra localidad por el huracán, nosotros estaremos dando los servicios ahora, tanto por Zoom como lo hacíamos por Instagram también. Y vamos a estar transmitiendo más adelante desde la localidad que nuestros hermanos Erickson y Ericel nos han ayudado. Nosotros le vamos a enviar los lugares. Bien, entonces, esto es el plan que nosotros tenemos para levantarnos y reedificar nuestro lugar de adoración, donde nosotros nos reunimos. Así es que yo quiero que todos nos unamos. Habían personas que nos habían preguntado cuál va a ser la dirección que vamos a llevar con respecto a la carpa que hemos perdido. Bueno, ahí está. Estamos buscando colaboradores que aporten a la compra de un nuevo techo. Y estas son nuestras cuentas del Banco Popular. Se llama C Gracia, Iglesia Cristiana de la Gracia. Si usted quiere, hágale un caption, copie estas, o también la podemos enviar. Este anuncio lo vamos a enviar también para que usted pueda colaborar
Así mis es. amados. Estas imágenes pues pueden hacernos sentir que estamos devastados, derribados, pero no destruidos. Eh, y saber que el Señor tiene el control de todo. Esta iglesia, Hice Gracia, es dirigida por el pastor de los pastores, por Cristo mismo. Amén. Y Él tiene el control de todo. Como nos decía alguien, Dios no juega a los dados. Dios sabe y tiene el control de todo lo que va a pasar y el futuro y el destino de Hice Gracia en Punta Cana. El Señor lo tiene sobre su mano. Nosotros estamos en su mano y Él nos tiene en ese control. Pero también es un momento de nosotros levantarnos como comunidad, porque a lo mejor estábamos muy dormidos o acomodados en este nuevo formato, con el tema de la pandemia, con el tema de las cuarentenas y tal. Pero es un momento de levantarnos y de edificar, de levantarnos y poner manos a la obra en todo el sentido. En este caso, estamos pidiendo colaboración para la parte que tiene que ver con la estructura física, pero también para no descuidarnos como familia de la fe, para levantarnos y seguir edificando el templo espiritual que somos cada uno de nosotros, Amén. que es la iglesia de Jesucristo, cada padre, cada sacerdote de hogar, levantarse, seguir edificando su casa, cada miembro de nuestra iglesia. Y por qué no unirse a esta laboriosa misión de volver a tener un techo debajo del cual nosotros poder celebrar culto a nuestro Dios, porque no hemos terminado, el Señor no ha terminado, el Señor nos tiene en este proceso y damos gloria a su nombre a través de este momento de aflicción. Glorificamos su nombre porque sabemos que algo especial Dios está planificando. Él hace nueva todas las cosas. Él levanta del polvo y del muladar al que se humilla. Y como leíamos al principio en Isaías, Él va a cambiar esta ceniza, ¿verdad? En un manto de alegría, en un manto de. Así que los animamos para que cada miembro de nuestra iglesia, pues, se levante. Estamos buscando colaboradores. Que tú seas uno de esos colaboradores, que tu corazón sea animado genuinamente a traerlo para el Señor. No es para nosotros, eso es para nuestro Dios. Saber que nosotros hemos sido rescatados, saber que hemos sido rescatados, debe de provocar en nosotros una adoración en todo el sentido, con lo que tenemos, con nuestros recursos, con nuestra vida, el darte tú mismo, el dar tus recursos, como decía Pablo, las personas que estaban uniéndose a la misión que él estaba teniendo en uno de sus viajes, él decía, se han entregado al Señor y también a nosotros. Cada uno de nosotros nos hemos entregado al Señor, pero también entreguémonos también y unámonos en esta causa de levantar y de edificar el techo, ¿verdad? Que es como nosotros hemos estado funcionando. Pero confiemos también en que el Señor va a guiar el futuro y el destino final de lo que Él quiere con nosotros como comunidad. Amén. Muy bien, si no ustedes, también cada uno de nosotros conoce a alguien que pueda tener unos recursos y nos pueda ayudar. Vamos a tener también necesidad de trabajo de herrería y de algunas otras cosas más. Una noticia que no queremos dejar pasar por alto es que el señor César Guerrero partió a la presencia del Señor. Él era tío de Rafi Guerrero y hermano del pastor Rafael Guerrero de Higüey. Y este señor vivía en la zona y era una persona muy allegada a las personas que trabajan con bienes raíces, inmuebles. Y quisiéramos que usted lo tenga presente para extender consuelo a esa familia y orar por ella. También nosotros tenemos personas, notas de alegría, ¿verdad? Personas que han cumplido años, han tenido festividades y creo que son más. Aquí tenemos, por ejemplo, el 26 de julio fue aniversario de bodas de Otto y Mabel. Confirmen eso porque felicitaciones para ustedes. También Angie Cuello estuvo de cumpleaños
el 27 y hay muchas fotos muy lindas por ahí, así que la vamos a buscar y la vamos a mandar porque Angie estuvo de cumpleaños. También estuvo de cumpleaños Eliana La Paz el Eso 30. es este fin de semana lo que tú estás anunciando. Lo que está aquí en pantalla es de este fin de semana. Solo está ahora empieza el fin de semana, exactamente. Ahora mismo se está celebrando esto. Eliana La Paz, muchas felicidades 15 años. porque estás de cumpleaños, aniversario, y son 15 ya. Wow, cuando nosotros llegamos aquí a esta zona, ¿verdad? Eran tan pequeñitas esta niña y ahora la hemos visto crecer toda una joven elegante y adoradora del Señor. También Mabel Félix, muchas felicidades. Y Amelie también y Sandy estuvieron de cumpleaños o están de cumpleaños en este fin de semana. Así es que muchas felicidades y ustedes, amados hermanos, extiendan las felicitaciones a este grupo de personas. Amén. Yo quisiera que tengamos un momento para reflexionar sobre la palabra del Señor, sobre el evangelismo y la crisis global. Yo quisiera que busquen en sus Biblias ahora, en este momento, después de estos anuncios, que aquietemos nuestra alma. Bien decía bien ahorita, muchas veces por Zoom tenemos nuestras cámaras apagadas y así la vamos a tener y nuestros micrófonos muteados y así lo vamos a tener, pero no es para que nosotros nos vayamos por ahí a hacer cosas y dejemos al pastor hablando, a los líderes fajados ministrándole su vida en lo que usted anda por ahí rotuteando, sino que nosotros confiamos en el Señor de que usted está frente a su monitor o a su pantalla ahora mismo y va a abrir su alma para el Señor. Nosotros vamos a leer la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 11. Y de aquí en adelante vienen muchas imágenes que son muy interesantes y que son, es lo que le da el sazoncito a la apocalíptica realmente. Y nosotros vamos a hacer algo especial y es que vamos a ver esas imágenes. Y la imagen de hoy es la imagen de dos testigos que tienen una misión, estos dos testigos. La misión de ellos dos es evangelizar hasta el final del mundo. Imagínense usted, esa es su misión. Y esta misión al final es opacada por la bestia. Y la bestia se levanta y destruye a estas dos personas que fueron escogidas para ministrar el evangelio hasta el final en medio de la crisis. Y entonces ellos van a la presencia del Señor. Y de ahí es que nosotros vamos a predicar. Es una enseñanza que para nosotros es clave porque nos hemos tal vez descuidado en este tiempo de lo que sería el evangelismo. Nos hemos descuidado en este tiempo de dar la palabra del Señor a otras personas. Y esto es así. No, hay muchas limitaciones y nosotros tenemos que aprender ahora de la palabra del Señor y para eso está Apocalipsis capítulo 11, para decirnos que a pesar de las crisis globales que nosotros estamos enfrentando, hay que predicar la palabra, hay que dar el evangelio como una opción o como la opción de vida eterna, como la opción de esperanza, de salvación de cada alma. Así es que no debemos dejar de hacerlo porque estemos en crisis, sino que todo lo contrario, nosotros debemos de aprovechar esas oportunidades donde las personas muestran necesidad de Dios y así también nosotros le mostremos cómo nuestras vidas han sido transformadas, cómo nuestras vidas han sido alentadas en este tiempo tan difícil. El Señor nos ha ministrado, nos ha bendecido. Tiempos de pandemia, tiempos de distanciamiento,
tiempo de que la iglesia es difícil congregarse por la separación que debe de haber entre una persona y otra. Y para colmo, este huracán y viene ¡pran! Y se lleva todo lo que nosotros teníamos allí para nosotros aguarecernos. Y entonces, ¿cómo estarán nuestras almas abatidas? Bueno, están chocadas, ¿verdad? Pero sin embargo, están alentadas por el Señor, están consoladas por el Señor. Mira a nuestro hermano Rafael y Rafi Guerrero, que nosotros le hemos extendido esta mano de consuelo a este hermano. ¿Cuántas personas necesitan consuelo en este tiempo? Y el Señor nos ha consolado a nosotros para que nosotros podamos consolar a otros. El Señor nos ha salvado a nosotros para que nosotros le podamos dar el mensaje de salvación a otras personas. El Señor nos ha escogido no solamente para buenas obras, sino para ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Y cómo lo haremos en tiempos de crisis? ¿Dejaremos de hacerlo? ¿No se predicará? Bueno, la palabra del Señor nos muestra en Apocalipsis 11 2 testigos que se levantaron bien valientes para predicar hasta los últimos días, por más difíciles que sean, y ellos incluso darían su vida por la predicación del evangelio. Esto debe de alentarnos a nosotros, esto debe de ponernos las pilas y evaluarnos de que nosotros también debemos de ser testigos del Señor. La palabra de Dios incluso dice en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en todo lugar del mundo. Entonces, nosotros debemos de ser esos testigos. De hecho, el Señor comisionó a los discípulos y les dijo que vayan a todo el mundo y hagan discípulos. Y estos discípulos que también después hagan otros discípulos y que los bauticemos y que cuando formemos iglesias tomemos la comunión, la Santa Cena. Todas esas cosas nosotros tenemos que buscar la manera de cómo retomarlas, de cómo retomar la vivencia del evangelio, dando a Cristo y viviendo a Cristo. Y esto es importante porque nuestro testimonio será visto delante de muchos. La palabra del Señor también dice que muchos creerán si se aman los unos a los otros. O sea, si tú tienes una vida de que tú amas a tus hermanos, de que tú te congregas, de que tú buscas al otro, de que tú alientas al otro, de que tú ayudas al otro, y esa comunión que hay entre los hermanos, eso el mundo lo ve y es como ver a Cristo físicamente. No podemos perder de la nota que nosotros tenemos al Señor como cabeza, pero es la cabeza invisible de la iglesia. Y nosotros somos los pies, las manos, nosotros somos el cuerpo visible de Cristo aquí en la tierra. Y los que no creen verán a Cristo a través de la iglesia. Así es que acuérdense que a pesar de las luchas y de las dificultades y de la pandemia y de todo lo que estamos viviendo en los últimos tiempos, será necesario predicar hasta el fin. Siempre va a haber oposición. Ese es el factor común que hay entre toda la predicación. Cuando tú das el evangelio a las personas, siempre va a haber oposición. El Señor Jesús dijo en Mateo 11:12, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, que no hacían ni unos añitos, ¿verdad? Dice, el reino de los cielos ha venido avanzando contra vientos y marea. ¿Cómo ha venido avanzando el reino de los cielos? Contra vientos y marea. Entonces, dice que los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Y eso era en el tiempo de Jesús, los primeros 30 años de la era cristiana. Pero vamos a hacer un resumen
para que ustedes vean que siempre ha habido oposición a la predicación del Evangelio. Por ejemplo, en los siglos 1 al 4, todo lo que nosotros veíamos era persecuciones. En la historia cristiana estaba manchado por las persecuciones romanas. Los romanos se cogieron con eso, con perseguir a los creyentes. También tenían oposición contra los judíos, porque querían judaizar el cristianismo, cómo se había extendido por todo el mundo y cómo se había globalizado el cristianismo. Los judíos estaban muy celosos y querían imponer la religión judía al cristianismo. Y eso, desde el siglo I al siglo IV, todas las personas que sean cristianas iban a ser perseguidas en este tiempo. Y por fin, en el siglo IV, siglo V, la religión oficial fue el cristianismo, adquirida por Roma. Sin embargo, después hubo una lucha, una persecución, porque las personas que estaban amarradas con el Estado no querían saber que otras personas tuvieran una religión independiente. Entonces hubo una lucha, una persecución, y la lucha fue por la separación de la religión y del Estado. ¿Y qué decir? Desde el siglo V al siglo XV fueron 1000 años de oscuridad donde la palabra de Dios se escondió, y entonces la práctica cristiana era en latín, era de espalda a las personas, y todos ustedes se saben esa historia, y esa historia termina con esta revolución que hizo Martín Lutero. Esto es del siglo XV en adelante, pero sin embargo, la lucha que iba a haber de ahí en adelante iba a ser la división del cristianismo mismo por diferentes doctrinas y enseñanzas, buscando la sana doctrina. ¿Y qué decimos del siglo XIX en adelante? Del siglo XIX hasta el día de hoy, el siglo XXI, nosotros estamos siendo atacados por la depravación, la revolución moral, por el machismo, el feminismo, el aborto y más. Y creen que no hay persecución en este tiempo. Nosotros enviamos a los lugares, nosotros enviamos al WhatsApp del grupo principal de la iglesia, y si ustedes quieren y no lo recibieron, nos lo pueden pedir y solicitar. Nosotros enviamos una lista de 50 países donde es peligroso decir soy cristiano. Es peligroso en ese lugar actualmente, 50 países, y son muchos por opresión islámica, por nacionalismo religioso, donde dicen que los cristianos no cumplen con requisitos de ciudadanía y le quitan la ciudadanía por ser cristiano. También por antagonismo étnico. En muchos lugares, como la China, por ejemplo, dicen no, la religión cristiana es para extranjeros y de extranjeros, y no pueden venir aquí a traer el cristianismo. Y también hay una opresión comunista en algunos países, hay intolerancia secular, o sea, países que han decidido que ellos son ateos, que ellos no van a tener ningún tipo de religión y que van a erradicar cualquier expresión cristiana. Y ahí es que ha pasado que han sacado la Biblia de las escuelas, han sacado las oraciones, etcétera, etcétera. Hay también una paranoia dictatorial en los lugares donde hay dictadores. ¿Qué está pasando? Estos dictadores se han cogido con esos grupos que son difíciles de controlar, como el cristianismo, porque el cristianismo sigue a Cristo y ese es su líder, ese es su rey, y el dictador lo que quiere es que lo sigan a ellos. De hecho, también los países donde hay una corrupción organizada y hay mucha delincuencia, como países de esto que gobiernan anarquía,
y gobierna también la corrupción, en esos lugares, los cristianos están en contra de esas prácticas corruptas. ¿Y qué hacen estos dictadores o estos corruptos, organizaciones y delincuentes? Ellos persiguen la iglesia para callar la iglesia. Y eso me acuerda a Juan el Bautista, como Juan el Bautista fue decapitado por predicar el evangelio, por decir lo que era pecado y lo que no era pecado. Entonces, hay muchos gobiernos hoy en día que están persiguiendo al cristianismo y de hecho hay una lista de 50 países, unos más que otros, persiguen, pero ahí está el listado en el WhatsApp para que usted lo lea. También a todo esto, a toda esta dificultad que hay, nosotros tenemos que sumarle el COVID-19, que esto dificulta las relaciones para evangelizar. Y esto reta a los testigos del Señor. Y esto reta a las personas que les gusta y que están apasionadas por el Señor mismo para dar a otros el evangelio y el mensaje. En Apocalipsis 11, nosotros hemos venido hablando mucho de qué Dios va a hacer en los últimos tiempos. Hemos visto cómo el Señor se va a manifestar, a quién va a destruir, cómo va a venir a juzgar, etcétera. Sin embargo, en este capítulo 11, hasta donde nosotros hemos llegado, también nos dice qué van a ser los testigos del Señor hasta el final. O sea, en todo ese, lo que sería y hemos denominado como tribulación final o gran tribulación, que de hecho el Señor había dicho que nosotros vamos a tener tribulaciones y lo hemos demostrado a través de Apocalipsis, que Él subiendo hacia los cielos e iniciando un periodo de tribulaciones. Y lo hemos visto en diferentes momentos, la tribulación que tuvieron los judíos en el cristianismo, también el cristianismo a nivel global, y también lo hemos visto en el día actual y también vemos cosas que van a pasar después y lo que nos dice es que todo irá de mal en peor. Sin embargo, que el Señor está preparando a su pueblo, a sus escogidos, los está llamando. ¿Para qué? Para congregar y conformar el número de las personas que han de ser salvadas. Y el Señor ha determinado que las personas se salven a través de la predicación del evangelio. Y ahí estamos nosotros en este tiempo presente, tú y yo, comisionados por el Señor para predicar el mensaje del evangelio. Y vamos a ver estos versículos bíblicos que nos van a alentar y nos van a ayudar a que nosotros lo hagamos. Por ejemplo, en el capítulo 11 y versículo 1, yo puedo pensar que hay un espacio garantizado y preparado por el Señor y también hay testigos comisionados para predicar. Y este espacio está en el versículo 1. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Me fue dada una caña de medir semejante a una vara y alguien dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero excluye el patio que está fuera del templo. No lo midas porque ha sido entregado a las naciones y éstas hollarán a la ciudad santa por 42 meses. A veces es difícil de una primera lectura entender algunas cosas, pero yo estudié, por ejemplo, arquitectura y cuando nos dieron los espacios de anfiteatro, nos dijeron, miren, cada persona que usted va a invitar tiene un espacio de 90 centímetros cuadrados. Ahí es que donde se va a sentar, va a poner los pies y va a tener un espacio entre silla y silla. Eso es pensando en un anfiteatro tipo cine, tipo Alto de Chabón, tipo cualquiera de esos anfiteatros que nosotros hemos asistido.
o hemos visto en algún momento. Esto tiene un espacio asignado. Y déjeme decirle, hermanos, que si usted cree en el Señor Jesucristo, usted tiene un espacio asignado en el templo del Señor. Es más, usted mismo es el templo del Señor. Y el Señor nos tiene conectado, tanto el cielo como la tierra, en ese lugar cuando nosotros adoramos y cuando nosotros bendecimos al Señor. Por eso hoy mismo, usted en su casa, usted con su familia, nosotros aquí con nuestra familia, nos hemos convertido en casa de Dios. En casa de Dios, puerta del cielo, y hay una conexión entre la tierra y el cielo, ahora mismo donde nosotros estamos. La presencia del Señor es eso, es el cielo para nosotros. Así es que los que le adoran y el altar, todo, mídelo, le dijo el Señor ahí a Juan. ¿Por qué? Porque hay lugares específicos, hay lugares reservados para las personas que creen en el Señor. Y esto es motivador para predicar. O sea, que nosotros sepamos que hay un lugar específico para cada persona que cree en el Señor. Esto debe de ayudarnos a nosotros como una herramienta y decirle a nuestros amigos, hay espacio para ti. Hay lugar garantizado para las personas que creen. Hay lugar en el cielo, en la tierra, aquí como familia, como cuerpo de Cristo. Y en el cielo para estar en la eternidad con Él, para nosotros adorarle, bendecirle y estar para siempre con Él. Pero esta predicación siempre tendrá algo que lastime, como hemos demostrado, que lastime este avance del evangelio. Por ejemplo, estas ciudades, dice, del mundo, y podemos ver esto como el orden mundial, ¿verdad? Tratará de hollar la ciudad santa, tratará de detener la ciudad santa. Y dice que por cuánto tiempo lo hará. Dice 42 meses. Y esa cantidad de días o meses que están ahí se va a repetir. Y voy a poner una nota aquí porque eso al final son 3 años y medio. Y por eso es que muchas personas piensan que la tribulación o la gran tribulación va a durar 3 años y medio. Y ustedes han visto en Apocalipsis también que no solamente hay ese tipo de creencias, sino que hay otro tipo de creencias que dice que desde que el Señor se fue hacia los cielos hasta el día final que Él vuelva, las cosas iban a ir de mal en peor en cuanto a eso, a la oposición del cristianismo. Y también en cuanto a las situaciones de calamidad que va a pasar la humanidad. Eso quiere decir, amados hermanos, que al final, como sea, va a ser todavía peor. Y si nosotros antes de la pandemia se nos hacía difícil conectar por el secularismo o por el distanciamiento ya del individualismo con las personas, imagínense ahora qué tan difícil es. O sea, las cosas van a ir así de dificultad en dificultad. Sin embargo, para cada momento el Señor elige personas y elige pueblo para que predique el evangelio. ¿Y quién está elegido para el día de hoy? ¿Quién está en medio de esta pandemia seleccionado por el Señor para anunciar las buenas nuevas de salvación? ¿Quién está elegido para llevar esperanza a este mundo, para dar consuelo al afligido, para ayudar al menesteroso, para dar pan al que no tiene? ¿Quién está escogido? ¿Quién? Nosotros, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, los brazos del Señor, pies del Señor. Y eso el Señor lo ha hecho dándonos esa autoridad. Y por eso el versículo 3, escuche lo que dice: le otorgué autoridad a mis 2 testigos y ellos profetizarán
por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos son los dos olivos y son los dos candelabros que están delante del Señor en la tierra. ¿Saben? Ahí está en el versículo 3 lo que el Señor nos ha dado. Nos ha dado autoridad. Nos ha dado autoridad. Es como la autoridad, es como que nos ha asignado poder. Nos ha asignado o nos ha comisionado para que sigamos haciendo lo que Él hizo aquí en la tierra. Que nosotros seamos testigos. ¿Se acuerdan del corito? Yo soy testigo del poder de Dios, de los milagros que Él ha hecho en mí. Antes, ¿cómo yo era? Yo era ciego, mas ahora veo la luz gloriosa que el Señor me dio. Y eso nosotros tenemos que transmitirlo ahora a los demás, de que la esperanza de estar con una vista al día, de oír la palabra del Señor y acudir a lo correcto, de tener los pensamientos de Cristo, están en el Señor. Esa autoridad nos ha dado el Señor y no viene así solamente con una palabra que nos dice vayan y nos ha dejado solo. El Señor le dijo a los discípulos que recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ese poder que es el dínamo, es una dinamita de poder. Esa dinamita nos capacita a nosotros. Es una explosión de capacidad y de denuedo que nos da el Espíritu Santo de Dios para predicar su palabra. Es lo que hace el Espíritu Santo del Señor. Y no solamente nos deja a nosotros capacitados y vamos, sino que Él también convence de pecado a la otra persona que está recibiendo el mensaje. Y ahí es cuando la gente dice, wow, me engranó con eso que tú estás diciendo. Y esto no es que necesariamente tiene que pasar, pero me gustan esas ilustraciones prácticas donde tú dices, el que predica siente la capacidad del Espíritu Santo, pero el que la recibe también recibe y dice, es una palabra del Señor. Y es algo invisible, pero es algo que está haciendo el Espíritu Santo, cambiando el corazón de las personas por un corazón de carne, quitando ese engrosamiento difícil y duro del pecado en nuestros corazones de tanto tiempo, así como cuando usted tira un hierro al mar y comienza a engrosarse de la sal y todo eso. Nosotros estamos así mismo. El hombre está calcificado por el pecado y solamente el poder del Espíritu Santo y su palabra van a comenzar, miren, a quitar y a romper esas cosas. Así es que el Espíritu Santo capacita y convence de pecado. Y ahí está el poder y la autoridad. Vamos a ver qué más. El Espíritu Santo nos recuerda a nosotros las palabras cuando estamos predicando, esos versículos bíblicos y lo que nosotros debemos de decir y cómo aplicarlo a la necesidad y al problema que la persona nos está planteando. El Espíritu Santo también nos capacita y nos hace recordar la palabra correcta y la aplicación correcta en ese momento. El Espíritu Santo también sazona la palabra de Dios, porque no es una palabra seca como decía Spurgeon. Yo puedo predicarle a ustedes, pero y llegarle hasta los oídos, pero quien penetra desde los oídos hasta el corazón es el Espíritu Santo, el que sazona la palabra y la lleva al corazón y hace lo que tiene que hacer, destruyendo las cadenas del mal. Es el poder del Espíritu Santo, como cuando Jesús predicó a la mujer samaritana, le dijo, ¿tú quieres de esa agua? Ok, pues tráeme a tu marido. ¿Y dónde está tu marido? ¿Cuál marido? Si yo no tengo marido. Bueno, bien has respondido, 5 maridos has tenido, pero ninguno han sido, y el que tienes ahora no es tuyo. Entonces le dio directamente donde estaba su necesidad y ahí rompió con la cadena del pecado que tenía esta mujer. Eso el Señor lo puede hacer con cada uno de nosotros.
el Espíritu Santo es que nos ayuda a luchar contra el mal. Amén. Hay personas que se van a levantar sobre los testigos del Señor. O sea, si tú predicas del Señor y muestras a Cristo, hay personas que se te van a levantar, hasta tu propia familia se te puede levantar, se te puede levantar los vecinos, se te puede levantar cualquier persona y también en las mismas conversaciones de qué yo creo, qué tú crees sobre una situación. Hay una diferencia porque uno tiene la mente de Cristo y otro tiene la mente del mundo. Entonces los testigos siempre andan chocando en cuanto a deseos, a ideología, porque los testigos de Cristo quieren adorar, servir al Señor. Sin embargo, los testigos del mundo, las personas del mundo, tienen otros dioses a quien servir. Y son dos líneas diferentes y chocan cuando se unen. Entonces, hay un mal ahí, hay un daño que se le quiere hacer a los testigos o que el testigo tiene que pelear contra ellos y el Espíritu Santo nos da poder contra el mal. Y nos da la herramienta de la oración, que podemos orar. Cuando en Efesios 6, Pablo le dice a la gente de ahí de Efesios, a la iglesia, le dice, señores, no, oren porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nuestra lucha es contra principados, contra potestades, y es el mal rondando que nosotros tenemos que luchar contra él, y el mal a veces se mete en nosotros, como en Pedro, y el Señor le dijo, apartado de mí, Satanás, o apartado de mí, porque tú estás pensando como Satanás piensa. Entonces, a veces nos afecta a nosotros, y por eso es que debemos de vivir en comunidad. Porque a veces yo veo el mal de la otra persona, pero a veces la otra persona ve el mal que está en mí y así nos alijamos, filo con filo se alijan. Entonces nosotros nos ayudamos unos con otros cuando nosotros estamos predicándonos el evangelio a nosotros mismos. Así es. Este verso, el verso 5 del capítulo 11, nos dice que el Señor tiene cuidado de su iglesia y le da poder a los testigos sobre el mal. El versículo 5 dice, y si alguno quiere hacerle daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Imagínense usted, ¿verdad? Hablando la palabra de Dios. Y estas imágenes me gustan. Yo hice hasta unos muñequitos y se lo enseñé a algunos niños de la iglesia porque me encantan estas imágenes de que un testigo o un cristiano botando fuego de su boca. Son imágenes hasta así, de cierta manera épicas y divertidas que nosotros nos podemos imaginar para decir cómo el poder del Espíritu Santo sale desde el interior nuestro y brota y destruye el mal que al revés, Él quiere destruirnos a nosotros. Pero el Señor nos ha capacitado de esa manera, nos ha dado poder. Si alguien quiere hacerle daño, fuego sale de su boca y devora a sus enemigos. Dice que nosotros podemos tener ese poder tipo Elías. Me encanta esa canción que a veces nosotros decimos, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está el Señor en esta pandemia? ¿Dónde está el Señor en estos robos? ¿Dónde está el Señor? Pero también el Señor de allá arriba está diciendo, ¿y dónde están los hombres como Elías? ¿Dónde están los hombres como Moisés? ¿Dónde están esos hombres que son sujetos a pasiones igual que los demás? Sin embargo, no buscan, no oran, no claman. ¿Dónde están esas personas? Que aquí dice que nosotros pudiéramos tener ese poder y que esos testigos del tiempo final van a tener ese poder. Dice el versículo 6, ellos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días en que ellos prediquen. Y también dice que es como en el tiempo y será como en el tiempo de Moisés. Ellos tienen poder y lo que se repite, miren hermanos, en el 6, 2 veces, la palabra que se repite es poder. Me encantan las repeticiones en estos dramas apocalípticos porque te dicen cuál es la palabra clave. Es un mensaje para descifrar. No botamos fuego por la boca, no hay dragones que salen del abismo,
no hay toda esa cosa. Son imágenes para nosotros pensar las situaciones. Vamos a ver cuál es esta imagen. La imagen del poder que sale de nuestras bocas es como la de Elías, un hombre que era certero en poder y peleaba contra esa vanidad que había en ese tiempo de esa reina Jezabel y de su esposo Acán, y hablaba al pueblo y los retaba y le decía, ven acá, ¿y en qué Dios tú estás confiando? Y alguien tiene que acudirnos a nosotros en este tiempo y decirnos, ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Vamos a ver qué es lo que pasa con tu fe. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu gozo? ¿Dónde está tu gozo? Cuéntame. ¿Dónde está tu amor que el Señor ha puesto en tu vida? ¿Dónde está ese fruto? ¿Dónde está la paz de Dios? Dime dónde. Y ese remenión nosotros tenemos que recibirlo de vez en cuando, como lo hacía Elías al pueblo. ¿A quién vamos a adorar? Le dijo Elías al pueblo. ¿A quién vamos a adorar? Si el Dios real es Baal, vengan, adórenlo y que mande fuego. Y si el Dios real es Jehová, que vengan y entonces vamos a prender holocausto y él enviará fuego del Señor. Y es para que nosotros no estemos en dos aguas, mis hermanos. Ese problema que tenemos los creyentes de que nuestra fe es tan voluble debe de acabar. El Señor le ha dado el poder a las personas. A estos dos testigos dice que le ha dado el poder para convertir el agua en sangre y herir la tierra con toda suerte de plagas. Y la semana pasada predicábamos, bueno, el último mensaje, no la semana pasada, pero en el último mensaje que yo di de Apocalipsis decía que por las oraciones de los santos van a ocurrir cosas que nosotros mismos ni le pedimos al Señor directamente, ya porque nosotros no queremos el mal para nadie, pero las plagas se van a levantar para herir la tierra por las oraciones de los santos, porque las oraciones de los santos están clamando justicia. Pero ese es el patrón del Éxodo, por eso habla una vez más de Moisés ahí en ese momento, y en el patrón del Éxodo no solamente hay plagas y a Dios levantándose por su pueblo, sino que también hay salvación, que es la parte que compete al mensaje de hoy. Hay salvación. ¿Por qué? Porque en el patrón del Éxodo, Cristo es el Cordero que da salvación a su pueblo. Cristo escuchó el grito de rescate, liberó a su pueblo a través de juicio, pero la ira que le tocaba a los israelitas se descargó sobre el Cordero. Aleluya. ¿Y quién es el Cordero de Dios que Aleluya. Quita el pecado del mundo? ¿Quién es que ha absorbido la ira de Dios y que nos tocaba a nosotros? Cristo Jesús. Y por eso nosotros somos justificados por el Señor y nosotros somos salvados por el Señor. Y estas son cosas que nosotros debemos de explicarle a las personas, cómo una persona puede ser justificada, cómo el Señor puede absorber los pecados de nuestras vidas. Y finalmente, vamos a ver el último tema, el tema 3, que es que la bestia se levantó. El mal final se levantó y tuvo una aparente victoria. Y este mal dice que sube desde el abismo y es donde están encarcelados los peores espíritus demoníacos y ellos lucharán contra los testigos del Señor y los vencerán y los matarán. Es increíble que día tras día va a haber ese problema. El versículo 8 dice que sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad
que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Y eso es bueno que nosotros nos detengamos un momento allí, porque ahora, después que vimos a estos dos testigos llenos de poder, llenos de fuerza, llenos de vigor para predicar, al final, estos testigos van a dar su vida por el Señor y el mal va a tener una aparente victoria sobre ellos. Y hay mucha perversión porque dice que es Sodoma y Egipto que simbólicamente, o sea, que espiritualmente será llamada. Y esto es una clave que da Juan para sus escuchas. ¿Cómo era en Sodoma? Bueno, había una depravación total. Y en Egipto, ¿qué había? Una idolatría, ídolos físicos, ídolos en el corazón de las personas. Y esa perversión que nosotros tenemos hoy en día, donde hay una cultura que se quiere imponer de unos lobbies, ¿verdad? Que quieren dañar el cristianismo y que quieren ir legalmente a los lugares y a los sitios de enseñanza a imponer su ideología. Esto es una bestia que sale del mar. Estos son cosas que están saliendo del mismo abismo, porque ¿de dónde más pueden salir estas maldades en contra de lo que Dios dice? Ellos hicieron fiesta por la derrota, por esa aparente derrota de estos testigos del Señor. El versículo 9 dice, y gente de todos pueblos, de toda tribu, de lenguas y naciones van a contemplar esos cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados, y los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán. ¿Por qué se alegra el mal cuando el cristianismo es callado? ¿Por qué se alegra el mal cuando las Biblias son cerradas y calladas en las escuelas? Cuando no se puede orar en sitios públicos, cuando tú no puedes hablar del cristianismo en las instituciones donde tú te mueves. ¿Por qué se alegra? ¿Por qué se alegra el mal? Dice finalmente el versículo 9 o el 10, perdón, dice, porque estos dos profetas atormentaron a los que moran en la tierra. Y si nos vamos de nuevo a la imagen de Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista dijo, pero ustedes están en adulterio, no pueden casarse y no pueden dirigir una nación así. Esa mujer, Herodías, hasta que no mató a Juan, no estaba satisfecha. No estaba satisfecha. ¿Por qué? Porque estaba atormentada. Su vida estaba atormentada. Y hoy en día hay mucha gente atormentadas porque la palabra de Dios le da en su pecado, le da en sus deseos malignos, le da y le dice que no y que no, que eso va en contra de lo natural, que eso va en contra de la voluntad de Dios, que eso tiene un castigo final. Entonces, ¿qué harán estas personas? Silenciarán. Y andan buscando cambiar las leyes para que si hagan silencio los profetas del Señor, los predicadores del evangelio se callen. Estaban llegando en Estados Unidos a un nivel que cada predicador tenía que presentar lo que tenía que predicar, su bosquejo, y si los jueces veían que ahí decía algo en contra de algunas personas que ya legalmente le habían aceptado sus pecados, estas personas iban a ser juzgadas. Y hemos visto cómo también muchas personas, empresarios, creyentes, que han decidido no hacer bodas o no hacer cosas para personas del mismo sexo, los llevaron a la cárcel y ganaron, y estos cristianos perdieron miles y miles de pesos y sus empresas también se fueron a pique. ¿Por qué? Porque quieren silenciar a los que atormentan sus almas.
Pero no en sí nosotros estamos atormentando a nadie, sino que la palabra de Dios, el mismo Espíritu Santo de Dios está buscando un lugar en esos corazones. Y los que se van a resistir y los que no van a ser salvos, van a decir, estos que trastornan el mundo han llegado hasta aquí. Como le dijeron a Pablo. Como le dijeron a los demás creyentes que cuando estaban evangelizando, esto están trastornando el mundo, esto están volteando la cosa. Las cosas no eran así aquí. Aquí tú podías salir y andar en cuero. Aquí tú podías competir de esta manera. Y están hablando de vida de piedad. Están hablando de pudor. Están hablando. El mundo quiere seguir su rumbo y no quiere ser atormentado por la palabra del Señor y por su Santo Espíritu. Ahí también murió Jesús. Así también fue la vida de Jesús, con mucha oposición. Pero, dice el versículo 11, el pero que cambia el final de la historia. Pero después de los 3 días y medio, el aliento de vida de parte del Señor vino a ellos y se pusieron de pies y gran temor cayó sobre las personas que los contemplaban. Señores, esto es el cambio glorioso de lo que el Señor puede hacer. Finalmente, estos testigos que estaban en el suelo, que murieron, después de haber pasado todo ese tiempo, se van a levantar y van a resucitar y van a tener vida eterna. Y esa es nuestra gloriosa esperanza. Y nosotros no debemos de tener temor a perder nuestras vidas por Jesús. De hecho, Pablo decía, ya yo perdí mi vida. En vida, ya yo perdí mi vida. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. No podemos avergonzar. Si el Señor fue rechazado, yo puedo ser rechazado. Si el Señor no fue elogiado, tampoco yo necesito ser elogiado por nadie. Soy un hijo de Dios y sé lo que tengo que hacer y lo haré. Es la gloriosa esperanza que nosotros vamos a resucitar y que el Señor nos va a llevar hacia los cielos. Escucha el versículo 12, dice, entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía, suban acá. Aleluya. Imagínense que digan Esdras, vean Nelis, suban acá hacia el cielo. Una voz que nos digan, ven, te rechazaron, ven aquí, yo tengo lugar para ti. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. El 13 dice, y en esa misma hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y 7,000 personas murieron en el terremoto y los demás se pusieron aterrorizados. Esta es una parte que a mí me gusta. Dice que los que lo vieron, que quedaron vivos del terremoto, dice, se aterrorizaron, dieron gloria al Dios del cielo. Estas personas que no eran creyentes, estas personas que eran idólatras y estas personas que eran depravadas porque vivían en un lugar llamado Sodoma y Egipto, ellos entonces cambiaron su mentalidad a partir de que 2 personas dieron su vida por causa del Señor. Y fíjense cómo cambió el escenario final. Personas que estaban fuera, personas que estaban molestados por el evangelio, personas que estaban aislados, personas que estaban destruyendo, ahora vieron la grandiosa gloria de la gracia de Cristo Jesús. Entonces se sintieron aterrorizados y dieron gloria a Dios del cielo. Y es lo que dice un gran refrán que se ha hecho popular, que la sangre de los mártires es abono para el evangelio. Así es.
Hermanos, nosotros vamos a llegar a algunas aplicaciones en este momento. Una de las cosas que nosotros debemos de pensar es que nosotros debemos ayudar a las personas a que den un paso de fe en sus vidas. Tal vez nosotros predicamos y siempre queremos ver como resultados majestuosos, o tal vez lo mismo que pasó conmigo, ya yo quiero que otra persona lo tenga, pero tenemos que ser pacientes y enseñar la palabra de Dios, ayudar paso a paso a las personas en su fe, acompañarlos, no solamente darle el mensaje y decirle arrepiéntete. Mira que estas personas estaban vestidas de cilicio, o sea, estaban vestidas de arrepentimiento. Sin embargo, nosotros tenemos que ser testigos del Señor, nosotros también estando arrepentidos de lo malo que nosotros hacemos y mostrarle a Cristo a las demás personas. Acompañarlo en su dolor, acompañarlo en sus lágrimas, en sus luchas contra el pecado y darle la solución. ¿Dónde está la liberación? Eso es importante. Nosotros tenemos un grupo de personas alrededor nuestro, quién sabe, compañeros de trabajo, clientes, vecinos, personas con las que compartimos hobby, que hacemos ejercicios, barberos. ¿Quiénes son estas personas? Nosotros tenemos que anotarla. Nosotros tenemos que anotar ese círculo donde nosotros influenciamos a las demás personas o donde nosotros nos conectamos con las demás personas. ¿Para qué? Para nosotros orar por ellos. Número uno. Número dos, para tener un grupo de personas que nosotros intencionalmente, ustedes saben lo que yo compartía con mi esposa, que nosotros como creyentes y maduros en la fe, a veces no tenemos amigos inconversos, no tenemos a nadie a quien compartirle el evangelio, porque nosotros ya tenemos todos nuestros amigos cristianos, hasta el barbero donde nosotros vamos es cristiano, el salón, la salonera es cristiana, en la escuela es una escuela cristiana. Llegamos a veces a esos niveles. Sin embargo, siempre en nuestro alrededor puede haber alguien que necesite del Señor. Nosotros no podemos cometer el error de no tener amigos no creyentes. Tenemos que tener amigos no creyentes y no solamente tenerlo como, voy a cumplir un fin con ellos, de evangelizarlo y que se conviertan y soltarlo. No, sino mostrarle amor genuino. Lo que el Señor ha puesto en ti, que tú lo muestres, un interés leal y real y que haya un mutuo disfrute en acompañar a alguien en su camino de la fe. Nunca dejarlo solo. Y esto de que sea un paso a la vez, me gusta mucho porque hay una escala que se llama la escala de Angels, donde él demostró de que no todo el mundo está tan cerca del Señor como a veces decimos. Entonces, hay gente que está muy lejos del Señor, hay otros que están como medio cerca del Señor, hay otros que están ya agarrando al Señor y ya hay otros que han agarrado al Señor y están ya creyentes. Y eso debemos de saberlo, debemos de saber en qué nivel, en qué paso está cada persona para nosotros ayudarlos a dar el próximo paso. Y yo mandé por WhatsApp también esta escala donde tú tienes que ver si hay alguien que no tiene conciencia de quién es Dios, tú puedes hablarle de un Dios que es moral. Puedes hablarle de la ley de Dios para hacerle conciencia de Dios. Ahora, si él tiene conciencia de quién es Dios, tú puedes hablarle de la existencia de un Dios que merece adoración. Y así, entonces, de ateo pasa a ser teísta. Y de ser teísta y creer en Dios, que Dios existe, entonces tú debes de ayudarlo ahora a ser creyente a través de Cristo Jesús. Y después de ser creyentes, también tú puedes decirle que necesita juntarse con otras personas para discipularse y conocer del Señor. Y después, cuando se vuelva un buscador, tú puedes llevarlo
a Cristo Jesús, si ese creyente puede ser por su palabra y por su Santo Espíritu, puede ser convertido a Cristo. Y así sucesivamente, después que es nueva criatura, puedes incorporarlo a la iglesia, a un discipulado de crecimiento espiritual, servir, ministrar, tener liderazgo y todo eso. ¿Y qué nos motiva a nosotros hoy en día a predicar? ¿Qué nos impulsa también a predicar, aparte del Espíritu Santo, su palabra, sus ordenanzas? ¿Qué nos impulsa? En Apocalipsis nos impulsa predicar, y es urgente predicar porque Cristo viene. Después de esto sonará la trompeta final y la segunda venida de Cristo ya se acerca. También se acerca la resurrección de los cuerpos de esas personas que nosotros hemos perdido, que son cristianos y están en el cielo. La resucitación, la resurrección de sus cuerpos también va a suceder. Y por eso la evangelización, mis hermanos, tiene un rol importante en estos días finales. La iglesia debe de proclamar el evangelio a todas las naciones, según Mateo 24:14. También dice que entrará el número completo de los gentiles. El Señor tiene determinado de que muchas personas, yo tengo pueblo en mucho lugar, Romanos 11:25. Los testigos tienen que levantarse y terminar su testimonio, según Apocalipsis 11:7, y luego entonces llegará el fin. Cristo viene pronto. Oremos. Gracias te damos, oh Dios. Gracias, Señor, por tu misión, por la comisión que tú nos has dado a nosotros de también dar tu mensaje, predicar el evangelio. Que lo demos sazonado por tu Santo Espíritu y que sea un testimonio de nuestras vidas, de cómo tú también transformas a las personas, Señor. Que no solamente vayamos secos a dar una palabra, sino sazonadas y también practicada por nuestras vidas. Señor, también danos la paciencia, danos la capacidad para acompañar a otros, Señor, que tú pongas esa compasión, que se nos muevan las entrañas, Señor, como se te movían a ti cuando veías ovejas sin pastor. Señor, que nosotros podamos dar el evangelio en medio de tantas dificultades y que nosotros mismos no nos apartemos de ti, Señor, ni a derecha ni a izquierda. Señor, oro por este pueblo, oro por este grupo de personas aquí conectadas, Señor. Oh Dios, muchas personas conectadas en este día y nosotros oramos por cada uno de ellos, Señor, para que tú le bendigas, para que tú le guardes, para que tú le ministres, para que tú estés con cada uno de ellos, Señor. Estas 47 personas que se han conectado ahora mismo y los demás que están viendo desde ambos lugares, Señor, y los que van a ver este video, Señor, también ahora te pido, Señor, que lo fortalezca espiritualmente. Señor, serán abatidos contra el mal, tendrán luchas diarias, Señor, porque tu palabra dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, oh Dios, y que también en el mundo tendrán aflicciones, pero descuídense. Yo he vencido al mundo. Aleluya. Refúgiense en esta palabra. El Señor ha vencido el mundo. Aleluya. Sus males, sus deseos, sus placeres. Oh Señor, danos fuerza, danos ese poder, como le diste a esos testigos, de botar fuego por la boca para destruir el mal. No para destruir a nuestros semejantes, no para destruir a nuestras esposas o el esposo, no para destruir a nuestros hijos, no para destruir a nuestro compañero de trabajo o para destruir al que estamos evangelizando, Señor, no, sino destruir el mal que los encadena. El mal que los encadena es ahora, Señor, aleluya. Oh, Señor, el target, el problema que vamos a ir a acabar, Señor, aleluya. Danos esa hacha, danos, Señor, eso
esa cizalla que corta, Sí. aleluya, las cadenas que nos atan al pecado, al mal, Señor. Tú estás buscando un grupo de personas que sean creyentes fuertes en este tiempo de tanta dificultad. Señor, levanta tu iglesia ahora. Levante el ánimo de tu iglesia ahora. Que nada de lo que esté pasando, Señor, nos ponga cabizbajo, sino que nos dé esperanza. Amén. De que tú eres nuestro Dios, de Sí, que tú eres Señor. nuestro proveedor, de que tú Amén. eres nuestra fortaleza, Sí, nuestro Jesús. escudo, nuestro Sí, refugio. Y en Señor. ti nos esconderemos, Señor. Amén. Aleluya. Gloria a tu nombre, por siempre, Aleluya. por siempre, para siempre. Gracias te damos, oh Dios. Bendice a cada hermano en este momento y sus vidas y su familia en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por conectarse con nosotros en este día. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos en él y vamos a estar conectados por estas vías y le vamos a anunciar cómo nos vamos a ir conectando. Ya el Señor nos va a ir ayudando paso a paso en cada cosa que nosotros hacemos. Gracias por lo que se conectaron con la enseñanza de Apocalipsis capítulo 11. También agradecemos, como dice Edward, las personas que han enviado sus aportes ya a esto. Los hermanos están replicando esta imagen y hay personas que se están comprometiendo, hay corazones movidos para que el evangelio continúe. Amén. A pesar de Amén. Los vientos y las mareas. Amén. Que van a estar en contra. Gloria. Aleluya. El Señor Amén. Es con nosotros y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Amén. El Señor está a favor de su pueblo hasta el último momento y si desfallecemos y si morimos y si nos vamos de esta tierra, será todavía mucho mejor, porque así dijo Pablo, el morir es ganancia. Estaremos con el Señor por toda la eternidad. Aleluya. Y hemos cumplido ya nuestra misión cuando estemos allá en gloria. Dios les bendiga, amados. Clama al Señor. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Por eso mañana lunes a las 9, pueblo del Señor, clama. Amén. Dios les bendiga a todos. Nos vemos mañana a las 9 de la noche. Amén. Gloria a Dios. Amén. Sí. Adiós. Agradecemos a todos por conectar. Estamos conectando a los demás grupos. Un beso, gracias, de verdad, les amamos. Te bendiga. Amén. Y con Hola. esta poderosa palabra.